Hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, pero ha quedado en allá y no se lo escucha. Bien, a Claro, ver, como decía, si nos tocaba ser gerentes o directores, ahí, hasta ahí lo hemos escuchado. bien, ahí acabo de hacer otra conexión. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, sí. Bien, gracias, gracias, gracias. Ténganme al tanto de cómo va la conectividad. Muchas gracias, ¿eh? Este, les decía que si uno tiene la posibilidad de trabajar vinculado con la gestión de recursos humanos desde la parte interna o desde la parte externa de la organización, de la empresa, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, estas áreas las voy a desarrollar, que son análisis de puesto, planeación, reclutamiento, selección, inducción. Voy a desarrollar algunas, voy a desarrollar todas, ¿verdad? Desde la gestión propia de recursos humanos y quizás me toca ser un gerente, un director de área, un jefe del área de recursos humanos, depende del tamaño que la organización le dé a esa actividad, o puede también la organización tercerizar alguna de estas funciones, es decir, que le encarga a un consultor particular o a un estudio, a una consultora como organización, el desarrollo de alguna de estas actividades. Una cuestión que hoy es muy común y lo solemos ver en el ámbito de las redes y de los medios de comunicación es que una empresa le encargue a una consultora que le haga la selección de candidatos para un puesto clave, ¿verdad? Para un puesto vacante. Entonces, algunas de estas funciones las puede desarrollar un tercero, ¿verdad? Que va a asesorar y a desarrollar estas actividades a modo de ejercicio profesional independiente. Lo mismo puede ocurrir con el tema capacitación. Puede ser que no tenga hacia el interior de la organización una persona con los conocimientos necesarios para hacer actividades formativas y tenga que recurrir a un tercero, a un profesional o a un idóneo en la temática para que capacite al personal de un área en particular. Entonces, repito, estas actividades las podemos desarrollar todas o algunas. De las que desarrollemos, podemos hacerlas de manera interna con nuestros propios equipos de trabajo o algunas de ellas pueden ser contratadas afuera a otros profesionales o a otras personas o a otras organizaciones que se especializan en ello, ¿verdad? No sé si han escuchado nombrar Manpower, es una consultora de recursos humanos. Se me ha ido el nombre de otra consultora que es, el director es el profesor justamente de recursos humanos de la licenciatura en administración. Adam no recuerdo bien el nombre, que es una consultora principalmente de reclutamiento y de formación, que está a cargo del profe Víctor Fernández, que es el profe de esta materia en el cuarto año de la licenciatura. Entonces, eh, ¿cuál es la idea de plantearle esto? Es que quienes se formen en esta temática pueden tener diferentes roles en su inserción profesional. Esos roles pueden estar vinculados con el trabajo en relación de dependencia o pueden estar vinculados con el trabajo independiente o pueden estar vinculados con el trabajo de mi empresa o emprendimiento que se dedica a estas temáticas. Vamos a empezar a ver de qué se trata entonces estas funciones. La primera es el análisis de puesto. El análisis de puesto lo que hace es gestionar la información de los puestos de trabajo dentro de una organización. Y la información de los puestos de trabajo dentro de una organización, ¿sí? Tiene que ser desarrollada con algún orden, ¿sí? Con algún esquema. En este sentido, la información de los puestos de trabajo se dividen en dos grandes grupos. Uno se llama descripción de puesto, que es la información del puesto de trabajo, es la información impersonal del puesto de trabajo,
¿sí? Si ustedes se fijan y hablan de los objetivos, las atribuciones, las responsabilidades, las funciones, ¿verdad? Y eso habla del puesto de trabajo, independientemente de la persona que lo pueda o no desarrollar o cubrir. Y las especificaciones del puesto son aquellas aptitudes o condiciones que deben reunir las personas que van a cubrir ese puesto de trabajo, ¿sí? Y en ese sentido, lo que busca es un perfil de idoneidad, se llama, ¿sí? Sería estas características que busco en las personas, y esas características de algún modo van a sostener, van a apoyar, van a garantizar el cumplimiento de las funciones que están en la descripción. Entonces son información eh, de dos características, de naturaleza diferente, pero a la vez complementaria, ¿sí? En la descripción del puesto tengo la información genérica de lo que se debe hacer y cumplir, y en la especificación del puesto estoy encontrando el perfil que debería tener una persona para que pueda cumplir de manera idónea esas funciones descriptas, ¿sí? La descripción del puesto y la especificación del puesto son partes complementarias de un sistema de información, y también es importante porque son el insumo para el resto de la mayoría de las funciones que vamos a ver a continuación. Muchas de ellas se van a nutrir de esta información como información de base, información de inicio, y van a tener que resolver, van a tener que conformar esta información para poder avanzar en las siguientes funciones. La segunda función que se planteaba, además del análisis de puesto en la transparencia anterior, ¿ustedes recuerdan? Es la planeación, ¿sí? Así como la gestión en general planifica, esa planificación se derrama en las funciones, ¿verdad? Hay planeación comercial, hay planeación en la gestión de producción y hay planeación en la gestión de recursos humanos. ¿Esto qué es? Poder determinar cuáles son los requerimientos, cuáles son las necesidades a futuro que va a tener la organización en términos de recursos humanos. Una de estas cuestiones tiene que ver con la cantidad y las características del recurso humano que necesito, el que dispongo y el que no tengo, ¿verdad? Entonces, por decirles alguno, pensando siempre en términos de crecimiento organizacional, si yo tengo un negocio en una casa central y quiero abrir una sucursal en los próximos 6 meses, entonces tengo que saber que en esa sucursal voy a tener una estructura de personas trabajando que voy a necesitar cubrir, ¿verdad? Entonces, esa estructura de personas, que será un encargado de la sucursal, un cajero, un responsable de salón, un vendedor, un repositor, o depende del tipo de actividad de la que se trate, ¿verdad? Cada uno de esos puestos son necesidades futuras. Esas necesidades futuras las voy a contrastar con los recursos humanos que tengo disponibles para poder hacer esas coberturas, y la diferencia, ese déficit, van a ser los requerimientos de cobertura que voy a necesitar planificar. Voy a necesitar trabajar para poder incorporarlos de manera tal que al momento de hacer la apertura de esa sucursal, los recursos humanos tengan todo la información, la preparación, ¿sí? Tengan todos los elementos para poder desarrollar de manera correcta las funciones en ese puesto de trabajo, en esa nueva sucursal. Esa es la planeación de recursos humanos, ¿sí? Contrasto, enfrento lo que necesito a futuro con lo que hoy tengo, y esa diferencia, esa brecha, son las necesidades o requerimientos. En sentido contrario, si estoy en un proceso de restricción, estoy en un proceso de disminución de escala, quizás lo que pueda hacer, por ejemplo, en estos tiempos de recesión económica o de restricciones de circulación o de restricciones de trabajo, quizás diga, bueno, a partir de ahora lo que voy a hacer es trabajar
mediodía a la mañana solamente, ¿verdad? O en horario reducido. Entonces, en ese horario reducido, veré cuáles son las necesidades que tengo y por otro lado diré hoy cuáles son los recursos humanos que tengo y puede ser que tenga mayor cantidad de personas de las que realmente necesito bajo situaciones de restricción. Entonces, buscaré a partir de esa brecha alguna estrategia de gestión de recursos humanos que me permita resolver, ¿sí? Uno puede pensar en un trabajo en horario disminuido para todos, uno puede pensar en retiros voluntarios, uno puede pensar quizás en despidos planificados, ¿sí? Uno puede pensar quizás en restricción de la actividad sin impactar en la gestión de recursos humanos, ¿verdad? En virtud de eso, uno va planificando. Por eso la planificación de recursos humanos es muy importante porque me permite anticipar las acciones en términos de personas, en términos de equipos de trabajo que voy a realizar. Cuando alguna de esas acciones requiere la incorporación de personas, se activa una tercera función que es la del reclutamiento. La función de reclutamiento es la primera parte, la primera etapa de un proceso de incorporación. El reclutamiento es el conjunto de acciones, como lo dice la transparencia, que se realizan con el objeto de atraer, de llamar, de convocar a candidatos potencialmente calificados a fin de que se incorporen a la organización para cubrir un puesto de trabajo que está vacante, que es necesario hacer la cobertura. Entonces nos encontramos ante una necesidad de incorporación y lo que busco es la mayor cantidad de personas con la mejor calificación de idoneidad, ¿sí? Una combinación que parece óptima, pero que no siempre está al alcance nuestro. Entonces, el reclutamiento son acciones de atracción. Entonces, tengo que tener en claro a dónde buscar esos candidatos potencialmente calificados. Y tengo dos fuentes de reclutamiento que también están aquí en la transparencia. Puedo buscar dentro de la organización, que es el reclutamiento interno, o puedo buscar fuera de la organización y se llama reclutamiento externo. El reclutamiento interno, de algún modo, plantea la movilidad interna y quizás la posibilidad de ascensos, de traslados, de hacer carrera profesional dentro de la organización. Es decir, tengo un puesto de gerente administrativo, contable financiero, y tengo hacia dentro de la organización candidatos potenciales como el tesorero, el jefe de contaduría o el jefe de administración, ¿verdad? Entonces, puedo pensar en alguna de esas tres personas para hacer la cobertura de un cargo de mayor jerarquía. O puedo pensar en convocar, mediante el reclutamiento externo, a un profesional, ¿sí?, externo a la organización en el mercado de trabajo que pueda hacer esa cobertura, ¿verdad? Entonces, las fuentes de reclutamiento, cuando es interno, busco en el equipo de la organización, en el equipo de trabajo de la organización, en alguno de sus integrantes, y cuando es externo, lo que hago es buscar fuera de la organización mediante diferentes mecanismos que uno puede incorporar o puede poner, digamos, en práctica, ¿sí? Buscar en los medios masivos de comunicación puede ser uno de ellos, ¿verdad? Hoy la red, digamos, Internet, suele generar, digamos, mecanismos y posibilidades de incorporación, ¿sí? Bien, ahí Pamela está dando el ejemplo, ¿sí? Ella ha trabajado en Chango Más de cajera y ha sido contratada por Manpower. Entonces, de repente lo que puedo buscar es contrato a Manpower para que Manpower haga el reclutamiento y la siguiente función que ya la vamos a ver, que se llama de selección, ¿sí? Entonces, esa puede ser una alternativa.
Otra alternativa puede ser que lo que hago es mediante un mecanismo que se llama de recomendaciones. Busco personas que puedan ser referentes importantes para ese perfil determinado y busco que esa persona me recomiende personas con esa calificación, ¿sí? A mí me ha pasado que algunos conocidos, gente amiga que tiene empresas, me preguntaba sobre, por decirles, licenciados, alumnos avanzados de la licenciatura en administración que estén, digamos, próximos a recibirse y que les interese la gestión comercial. Entonces, de repente, yo pasaba a ser como un referente calificado a la hora de la recomendación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Me contactaba con el profesor de comercialización que conoce a los estudiantes de esa materia y le preguntaba quién estimaba que puede ser un candidato que pueda tener disponibilidad y le puede interesar para esa recomendación. Entonces, de repente, la recomendación se vuelve como un mecanismo de atracción y de reclutamiento válido. Busco en personas o en referentes. Puedo buscar, si el perfil es de un perfil profesional, puedo buscar en los colegios o en los consejos profesionales, ¿sí? Tenemos más de 30 organizaciones que aglutinan profesiones de diferente naturaleza y nosotros, por ejemplo, estamos contenidos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde estaban contenidos contadores, licenciados en administración, licenciados en comercialización, en cooperativismo, en recursos humanos, etcétera, ¿sí? Pero así como está el Ciencias Económicas, está el de enfermería, el de obstetricia, el de ingeniería, el de médicos, el de abogados, y de cada una de las diferentes profesiones de psicopedagogos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es cuando busco un profesional, quizás los colegios profesionales, los consejos profesionales puedan ser, digamos, el interlocutor válido dentro del mercado de trabajo que es amplio. También uno puede pensar en revistas especializadas, ¿verdad? A ver, busco un ingeniero agrónomo especializado en algodón, ¿sí? Entonces no voy a sacar un aviso en el periódico de mayor difusión eh, de la localidad o de la región o de la provincia o del país, ¿verdad? Quizás lo que busque, en lugar de poner un aviso para un mercado global de trabajo, voy a buscar un mercado especializado. Entonces voy al colegio, a la Asociación de Egresados de Agronomía, o puedo ir hasta a una revista especializada que es de lectura de agrónomos, o puedo ir a vincularme con la Facultad de Agronomía para que me hagan algún tipo de recomendación especializada de alguien que le interese y que trabaje y que esté formado en un cultivo específico como es el algodón. Entonces, eh, identificar y elegir la fuente de reclutamiento es importante. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una buena elección de la fuente de reclutamiento, las probabilidades de tener mayor cantidad de candidatos calificados es mayor, ¿sí? Cuando uno hace una elección errónea de la fuente de reclutamiento, es probable que tenga candidatos los cuales no necesariamente van a estar calificados. Es más probable que tenga candidatos que tengan una calificación diferente a la requerida, porque me he ido a buscar en un segmento de mercado erróneo, equivocado, ¿verdad? Entonces, es importante elegir esa fuente de reclutamiento porque me va a permitir que la siguiente etapa la pueda desarrollar con mayor eficacia. Hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna consulta? ¿Soy claro con lo que estoy hablando, compartiendo? Muy claro, profe. Bueno, Vamos. ¿hay alguna duda, alguna consulta? Cualquier cosa escriban en el chat. Yo al chat, a pesar de tener la pantalla compartido, al chat lo tengo activo, así que estoy leyendo permanentemente. Cualquier duda que tengan. Entonces, el reclutamiento
comienza cuando estoy en la búsqueda, ¿sí?, de los candidatos, y el reclutamiento termina cuando los candidatos o las candidatas manifiestan de manera efectiva su interés de hacer la cobertura, de participar en la cobertura de un puesto de trabajo vacante. Entonces, ¿cómo hacen para hacer esa manifestación? Y bueno, va a depender de cómo haya trabajado yo el reclutamiento, ¿sí? Si yo lo he hecho en Internet, en alguna página o en las redes, es probable que le haya puesto, por decirte, un formulario de inscripción y al proceso de cobertura, ¿sí? O quizás le puedo haber puesto un mail donde envíen su currículum vitae. O quizás les haya puesto un contacto, un número de telefónico en donde ustedes puedan hacer su contacto y manifestar, solicitar una entrevista, ¿verdad? Entonces, cuando yo acudo a ese llamado, por el mecanismo de comunicación que la organización haya puesto de manifiesto, un mail, un formulario, una presentación personal, una llamada telefónica o el vínculo que sea, ¿verdad? A partir de ahí concluye el proceso de reclutamiento y comienza una nueva etapa que es la de selección técnica, ¿sí? Entonces, la selección técnica de personal comienza con esta manifestación de mi deseo de participar en un proceso de selección, valga la redundancia, en un proceso de elección en el cual de varios candidatos, la organización, la empresa va a requerir elegir uno a uno para un puesto de trabajo determinado. Muchas veces, ahí está puesto el primer punto como el análisis del currículum vitae, del CV, ¿verdad? Muchas veces el requerimiento es llene este formulario o envíe su currículum vitae resumido o envíe su currículum vitae detallado a una determinado mail o cargarlo en alguna página, ¿verdad? Y ese currículum, de algún modo, es la primera carta de presentación que uno tiene para un puesto de trabajo. Entonces, al ser el primer vínculo, como participante, como interesado, debo tener la claridad de que tengo que ser estratégico a la hora de diseñar mi currículum vitae. Pero ubicado del otro lado, como organización o como profesional en el ámbito de los recursos humanos, también tengo que ser idóneo para leer un currículum vitae y poder identificar en ese currículum vitae si esa persona cumple en general con esa información que estaba en la especificación de puesto que les he comentado hace rato, que esa especificación de algún modo me da el perfil de idoneidad, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita? Y necesito una persona mayor de 25 años, residente en Santiago del Estero, con título universitario en alguna especialidad, que tenga experiencia de trabajo, que hable 2 idiomas. Bien, esas especificaciones del puesto de trabajo las debería contrastar con el currículum vitae que me presentan los candidatos. Y de ellos, identificar potencialidades generales, porque no vamos a poder ir a el análisis fino, porque para eso es necesaria el resto de las funciones que están aquí puestas, como la entrevista, la evaluación psicológica, las pruebas de conocimientos, el examen de salud y la investigación de antecedentes y referencias. Pero al menos una primera lectura vamos a poder hacer sobre esos currículum y es probable que busquemos aquellos requisitos que son excluyentes. A ver, si no tiene título universitario en informática, la verdad que no me interesa. Entonces, separar los currículum de los que tienen título universitario en informática de los que no tienen. A ver, si no tiene experiencia
en la gestión de grupos y equipos de trabajo no me interesa. Entonces veo en el currículum quienes han puesto como antecedentes laborales haber trabajado con grupos o equipos de trabajo, ¿sí? Entonces esos requisitos que son excluyentes quizás los pueda identificar en el currículum y poder hacer como una primera preselección, ¿sí? De estos 20 currículum, 8 cumplen estos requisitos que son excluyentes. Entonces, a partir de ahí, programo un proceso de selección que puede tener como siguiente etapa entrevistas o no, ¿verdad? El proceso de selección de este menú de 6 alternativas, yo lo armo a medida, ¿verdad? Porque quizás lo más importante sea, a ver, que tenga los conocimientos técnicos. Entonces, a ver, necesito sentarlo frente a una máquina, frente a una computadora, necesito sentarlo en un camión de transporte, necesito sentarlo o que participe en alguna prueba puntual de conocimientos técnicos, porque esos conocimientos técnicos son muy importantes y condicionantes del puesto de trabajo. Entonces, quizás luego del análisis del currículum, la prueba de conocimientos técnicos sea la siguiente etapa más importante y más correcta de realizar, ¿verdad? O quizás, como son muchos los postulantes, la prueba de conocimientos técnicos la pongo al final, cuando me queden pocos, porque la prueba significa más tiempo de trabajo y me conviene ponerla al final y hacer una entrevista general primero, ¿verdad? Entonces, cada una de estas etapas de la selección de personal, lo que van a hacer es comparar las características que yo necesito en el puesto, que se llaman especificaciones, ¿verdad? Con las características que tiene cada uno de los postulantes. Y voy a ir tildando aquellos que cumplan con esas características y seguramente voy a ir de algún modo seleccionándolos a ellos y desvinculándolos del proceso a aquellos que no cumplan con esas características. ¿Sí? Las evaluaciones psicológicas para algunos puestos de trabajo son importantes y para otros no. El examen de salud suele ser un examen preocupacional que es un requisito obligatorio a la hora de armar un legajo de personal. En algunos casos se aplican, digamos, exámenes estándares a todos y en otros casos, cuando son puestos de trabajo más específicos, se hacen exámenes de salud en la etapa previa, en esta selección, a medida, ¿verdad? Si voy a trabajar en un call center, seguramente los requerimientos psicofísicos son diferentes a hacer la reposición en un supermercado, a trabajar en la cuestión del manejo de materiales en el depósito de una empresa constructora o de una empresa que venda de un corralón, ¿sí? Entonces, el examen de salud va a buscar que esas personas tengan las características psicofísicas necesarias para cumplir con los requerimientos de un puesto de trabajo concreto, ¿sí? Es importante que sean más a medida, ¿verdad? Porque si no, estaríamos trabajando con formularios estándares que no necesariamente me van a medir alguna característica psicofísica que puede ser relevante e indispensable para un puesto de trabajo determinado, ¿verdad? El requerimiento que tengo para hacer un trabajo interno en el área de contaduría, en el registro de las operaciones contables como auxiliar, es diferente a los requerimientos que puedo tener si voy a ser un negociador en el proceso de compras con una cantidad muy amplia de proveedores. Entonces, las aptitudes que pongo en juego desde las cuestiones psicológicas quizás sean diferentes. En uno necesito tener un trabajo más quizás solitario, detallista y minucioso,
y en el otro necesito tener capacidades negociadoras más amplias. Entonces, todo esto en vínculo con la evaluación psicológica y el examen de salud son quizás dos etapas complementarias que me van a permitir identificar quiénes tienen mayor idoneidad para un puesto de trabajo respecto de otros postulantes. Una vez que desarrollo cada una de estas etapas del proceso de selección, el proceso concluye cuando tengo una decisión sobre un candidato concreto, ¿sí? De los N candidatos que se presentan, ¿sí? Para un puesto de trabajo, entonces tengo, si no es una persona, al menos un orden, un ranking, una jerarquía, un orden de mérito sobre a quiénes hacerle la oferta de trabajo. Entonces, de todo el proceso sale primero una persona, en número 2 otra, número 3, y en ese orden de mérito voy haciendo las ofertas de trabajo. Muchas veces en la etapa de selección se da esta cuestión de la descripción realista del puesto de trabajo, porque uno, al no conocer la organización y ser un postulante, a veces tiene un ideal o algunas expectativas sobre cómo puede ser el puesto de trabajo, cuánto pueden ser las remuneraciones ofrecidas o cuáles son las condiciones de trabajo, pero no tiene claridad sobre ellas, porque normalmente si hay un proceso de reclutamiento, el proceso de reclutamiento es muy sintético respecto de los requerimientos. A ver, se requiere personal para trabajar en empresa productora de alimentos en capital, ¿sí? Requisitos tal, tanto y tanto, pero no te dice para hacer qué concretamente, no te dice los horarios de trabajo, las condiciones, las cuestiones remunerativas y demás. Entonces, en la etapa de selección, la descripción realista del puesto de trabajo suele ayudar a ello. Y muchas veces las personas pueden corroborar de que están en lo correcto o están equivocadas respecto de las expectativas que tienen. Y estas personas pueden, cuando ven que sus expectativas no se cumplen, abandonar o no interesarles la oferta de trabajo. Entonces, ese orden de mérito me va a permitir a mí tener varias opciones en términos de oferta de trabajo y lo hago en el orden en que está planteado. Concluida la oferta del empleo y cerrado el vínculo, aceptado por ambas partes, comienza un proceso que se llama de inducción, que es esta persona es nueva en la organización, muchas veces es nueva en el lugar de trabajo, en el tipo de función y es necesario darle información y formación para que pueda acomodarse en su lugar de trabajo. Quizás la persona que hace la inducción pueda ser el jefe inmediato superior, ¿sí? Es ubicarlo en el lugar, ubicarlo con las herramientas, los materiales o los elementos con los que va a trabajar, presentarle a sus compañeros de trabajo, presentarle a las personas que van a estar a cargo de él, a las personas que lo van a supervisar, presentarle, quizás hacerle un recorrido por la organización para que sepa concretamente cómo trabaja la organización, cuáles son las políticas de trabajo en recursos humanos de la organización, y toda esta información en donde esta persona que es nueva en la empresa se va a ir ubicando y va a ir conociendo el ambiente específico de trabajo. Luego de ello viene un proceso de formación que tiene dos elementos diferenciados, ¿sí? Por un lado, la capacitación, esto es actividades de formación para las funciones actuales, ¿sí? Entonces, si yo me inicio en una actividad en donde voy a ser recepcionista, voy a ser responsable de seguridad, voy a ser jefe de higiene o gerente comercial, necesito conocimientos, ¿sí?, respecto de lo que voy a hacer. Y eso se llama capacitación, formación en las funciones actuales. Estos procesos formativos, depende de la naturaleza de ellos, pueden asumir o pueden desarrollarse bajo diferentes metodologías o estrategias. Una de ellas es, por decirles, la relación maestro-aprendiz. Busco una persona que ya está dentro del puesto de trabajo, que conoce cómo se hacen las
cosas, ¿verdad? Y lo que hago es ponerla a la par de ese aprendiz, de esa nueva persona, para que le enseñe cómo hacer. Entonces, tengo un cajero nuevo, entonces su primera etapa de formación va a ser ponerlo a la par de un cajero que sea experimentado y que este cajero experimentado le pueda ayudar a formarse, a darle las primeras herramientas, los primeros elementos para poder desempeñarse bien. Otra manera es mediante cursos, mediante el desarrollo de videos formativos. Todo va a depender mucho de la naturaleza del puesto y de la función. Esas funciones, esas acciones de formación también pueden estar orientadas a futuras actividades. Cuando la actividad formativa está pensada en el futuro laboral de una persona, se llaman actividades de desarrollo, ya no se llaman de capacitación, ¿sí? Entonces, lo que busco es que una persona que está en un puesto determinado se vaya formando en una actividad futura, ¿sí? Entonces, quizás a todo el equipo de vendedores yo lo puedo formar en técnicas de venta. Entonces, lo que estoy haciendo es capacitación. Los estoy ayudando a que mejoren sus herramientas para lo que hoy hacen actualmente. Pero también a esos vendedores les puedo dar alguna formación que tenga que ver en manejo de equipos, en gestión de equipos de trabajo. Entonces, en realidad, de algún modo, les estoy dando elementos para que alguno de ellos pueda ser quizás un supervisor de venta, ¿sí? Entonces, lo estoy pensando a esta persona para una actividad futura, ¿sí? Ambas acciones, tanto de capacitación como de desarrollo, son actividades formativas y pueden ser desarrolladas con idénticas herramientas. Sí, yo tomo a los 3 supervisores de venta que tengo de cada una de las regiones en las que trabajo con mi negocio y les voy a dar técnicas de manejo de equipos de trabajo y les estoy haciendo capacitación. Pero además ahí en esa misma capacitación lo siento a 3 vendedores que creo que tienen un buen perfil para ver cómo se forman en el tema. Entonces, con los 3 supervisores estoy haciendo capacitación y con los 3 vendedores estoy haciendo desarrollo. Y es la misma actividad formativa. No sé si soy claro con esto. Las universidades, gracias, las universidades hacemos básicamente actividades formativas, por lo que muchas veces las empresas y las organizaciones nos piden a las universidades que participemos en estos procesos de capacitación y de desarrollo. Bien, a medida que voy avanzando en los temas, yo les pido que ustedes vayan pensando en ejemplos, porque sobre esos ejemplos seguramente van a trabajar en las cuestiones prácticas con el profe Eugenio y la profe Mariana y en las cuestiones de los ejemplos del futuro parcial. Otra función muy importante tiene que ver con la gestión de las compensaciones. ¿Sí? La gestión de las compensaciones, la gestión de los pagos, de las remuneraciones. Yo hace rato les comentaba que uno en el proceso de gestión de recursos humanos es un proceso de intercambio, en donde las personas que van a trabajar en mi organización, en mi empresa, también buscan una retroalimentación, un beneficio para ellos. Y les decía que las remuneraciones, propiamente dicho, el dinero que se les paga en términos de salarios, de sueldos, de comisiones, etcétera, no representan el único beneficio esperado. Y aquí ustedes tienen un abanico de 3 tipos de compensaciones. Las compensaciones directas se llaman remuneraciones. Y se llaman directas porque se convierten en, financieras directas. Son financieras directas porque se convierten en dinero. En dinero que se deposita en la cuenta sueldos de cada una de quienes trabajan en la organización, en la empresa,
¿verdad? Se depositan en las cuentas sueldo y esos pagos pueden estar pautados en función del tiempo, en función del nivel de actividad y en función de las utilidades. O puede ser una mezcla de ellos, ¿sí? Se dice que hay las remuneraciones fijas, que son los sueldos, que están pagados en función del tiempo, ¿verdad? Trabajo 30 días en un cargo determinado, entonces tengo una remuneración fija de X pesos. También existen remuneraciones que son variables, que esto dependen del nivel de actividad o de las utilidades generadas, ¿verdad? Entonces, puedo tener una parte de mi remuneración o el 100% de remuneración en virtud de el nivel de actividad que tengo. Por ejemplo, la comisión por ventas. Entonces, si yo trabajo en una casa que vende electrodomésticos, una parte o la totalidad, normalmente es una parte de mi remuneración, está en función de la cantidad de ventas que haya cerrado por periodo de tiempo, por mes. En función de eso tengo una adicional. También se trabaja por lo que se llama cuotas o compromisos mínimos. Entonces, trabajo en una concesionaria de autos y yo tengo de base que todos los meses tengo que vender 5 planes de autos, ¿verdad? O 3 unidades particulares. Ese es, digamos, mi piso. Y a partir de allí, la producción adicional me genera una renta adicional. Entonces, las remuneraciones, estas financieras directas, pueden ser fijas en el tiempo, pueden ser variables en función de la producción o de las utilidades, o pueden ser mixtas, en donde yo tengo un sueldo básico, un ingreso básico, y después un adicional por actividad o un adicional por utilidad. Cuando los puestos de trabajo son operativos o medios, de mandos medios, los adicionales o la variabilidad está en función de la actividad. Cuando los puestos de trabajo son jerárquicos, de jerarquía alta, de mandos altos, suele haber una parte variable en función de la utilidad, ¿sí? Por decirte, el gerente comercial de una distribuidora tiene un sueldo de base arreglado en partes con el dueño o los dueños y además tiene un porcentaje por las utilidades generadas, ¿verdad? ¿Por qué las utilidades? Porque su función está muy comprometida con el rendimiento de la empresa. Entonces busco en virtud de la utilidad como elemento importante y no la actividad, que la actividad está más vinculada con las cuestiones de tipo operativo. Por otro lado, también tenemos los beneficios financieros indirectos. ¿Esto qué es? No se me genera un incremento de dinero en mi cuenta sueldos, pero sí se me generan beneficios que si no los tuviese los tendría que abonar de manera particular, ¿sí? Cobertura de salud y gastos médicos, vacaciones anuales pagas, seguro de vida y jubilación, guarderías, transportes, comedor, etc. Son beneficios que si la empresa no me los da o la organización, la institución no me los da, voy a tener que pagar, ¿sí? Erogar por cada uno de ellos. Por eso se llama financieros indirectos. Y por último, las compensaciones no financieras, que son aquellos beneficios que son de tipo cualitativos, no están, digamos, asociados a una cuestión remunerativa directa, como es la calidad de vida en el trabajo, el trato justo, las comunicaciones abiertas, la participación en las tomas de decisiones, el horario flexible, el estacionamiento personalizado, secretaria privada o secretario privado, estas cuestiones, ¿verdad? Que son, si bien no son financieras, pero que muchas veces tienen que ver con cuestiones cualitativas propias del trabajo e inclusive muchas veces cuestiones de estatus, ¿verdad? Que son valoradas por las personas. En definitiva, las compensaciones que recibe una persona por su trabajo en una organización tiene de estas 3 componentes. Es importante tener en claro que las personas no van únicamente por el sueldo, sino además van por los beneficios y por las compensaciones no financieras a participar de un ámbito laboral.
Otra función importante es la de la seguridad y salubridad. Hoy se conforma en uno de los ámbitos críticos de trabajo en virtud de esta situación de pandemia, ¿verdad? En donde la gestión de la seguridad y salubridad ha tomado una importancia relativa muy alta en virtud de las exigencias de seguridad y salubridad para el cumplimiento de los protocolos y para garantizar el desarrollo de las actividades laborales con algunas, eh, con algunas condiciones, digamos, de salud, ¿no? La cuestión sanitaria entonces, la seguridad y la salubridad, de algún modo, lo que hacen es generar las condiciones laborales necesarias para que las personas puedan desarrollar su trabajo, cumplir con sus objetivos laborales, pero preservando mínimamente su salud y su integridad personal. Entonces, desde ese lado, se trabaja, yo creo que hoy los protocolos que están en funcionamiento combinan cuestiones de seguridad con cuestiones de salubridad, están totalmente combinados y no hay una cuestión diferenciada sustancial, de decir esto es seguridad plena y esto es salubridad, porque se trabaja de manera integrada en estas cuestiones. Eh, eh, Temas básicos que tienen que ver con el distanciamiento social, la higiene, el uso de tapabocas, la aireación y la ventilación, que eso nos pasa aquí en el trabajo, en el ámbito de los comercios, en la casa, ¿verdad? Pero también tiene que ver con el trabajo de los aforos, con la circulación de las personas, con las condiciones de higiene en el uso de sanitarios, con la disponibilidad de alcohol en gel o mecanismos de sanitización, con la ozonización de los ambientes de trabajo de alta circulación, etcétera, etcétera. Entonces, hoy la seguridad y la salubridad están puestos como uno de los aspectos más importantes para asegurar el funcionamiento de las organizaciones, ¿verdad? Y cuanto mayor es el número de personas que trabajan en la organización y menor es el espacio físico disponible, se vuelven críticas estas funciones, por lo que sus responsables suelen ser, digamos, personas altamente demandadas para garantizarlas. A nosotros nos ha pasado en el ámbito de la universidad que cada uno de las facultades e inclusive el rectorado ha tenido la necesidad de contratar un profesional de seguridad y salubridad e higiene laboral para poder poner en marcha el funcionamiento presencial del trabajo y poder garantizar un funcionamiento mínimo. Sin ello, no iba a ser posible porque primero había que desarrollar y armar los protocolos para que sean evaluados y aprobados y luego ponerlos en funcionamiento. O sea, de repente, como uno observa que una situación extraordinaria de pandemia pone en valor superior un perfil de trabajo importante, quizás un responsable de seguridad y salubridad antes no teníamos en la organización, en las empresas, hoy lo requerimos y como no lo tenemos y lo necesitamos, salimos a buscar y por lo tanto el reclutamiento para ese puesto de trabajo, ¿dónde lo realizamos? Una cuestión como para pensar, ¿verdad? Nosotros lo primero que hemos hecho es pensar en alguien formado, entonces hemos ido a la Facultad de Ciencias Exactas, donde hay un posgrado de seguridad e higiene laboral, y al director de ese posgrado le hemos pedido que nos recomiende personas que estén formadas y que sean idóneas y que puedan trabajar el tema. Entonces hemos acudido a la fuente de reclutamiento interna en la universidad y dentro de ella la recomendación, ¿verdad? Y a partir de ahí hemos hecho la entrevista, hemos podido mostrar el lugar de trabajo y acordar la contratación de un responsable de higiene y seguridad. Sí, de repente nosotros hemos puesto en marcha esto. ¿Por qué? Porque ha surgido la necesidad de un puesto de trabajo que antes no existía.
no era necesario. En realidad sí existía, pero no era necesario como lo es ahora. Bien, a esta función se le agregan otras funciones, como se lo había planteado en esta filmina, que tiene que ver con la comunicación, con los incentivos, ¿verdad? Con la evaluación del desempeño, ¿sí? Con la gestión gremial y cada una de estas funciones nos pone a la gestión de recursos humanos en acción, ¿verdad? Ustedes, ahora voy a dejar de compartir. Bien. Ustedes, lo que vamos a hacer es subirles el Power, el material y el video para que ustedes puedan hacer una lectura más profunda, más detallada de cada una de estas funciones, y nos puedan plantear las dudas y las inquietudes, ¿sí? No me quiero extender más en el video porque en esta presentación, porque bueno, uno sabe que a veces tantas horas de clases virtuales a veces se vuelven un poquito agotador y la herramienta se vuelve un poco ineficaz cuando esto lo hacemos tedioso y largo, pero sepan que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, estamos los profes para poder resolverlo, para poder ayudar en lo que ustedes necesiten. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, disculpe, ¿puedes repetir así cortito lo de inducción? Sí, la inducción es un proceso mediante el cual es un proceso primero que se activa cuando ha concluido la selección de personal, ¿sí? La selección de personal concluye, defino quién es la nueva persona que va a ingresar a cubrir un puesto de trabajo. Entonces, a esa persona lo que tengo que hacer es ambientarla a su nuevo lugar de trabajo. Es ahí donde entra el proceso de inducción, este proceso de ambientación a su nuevo espacio laboral. Muchas veces la inducción la puede hacer el inmediato superior, el jefe, o lo puede hacer alguien especializado en inducción del área de personal. Esto es mostrarle el lugar de trabajo, esto es presentarlo ante los compañeros, ante las personas con las cuales va a trabajar, recibirlo el primer día y decirle, bueno, este recorrido, físico, indicarle dónde está su lugar de trabajo, su oficina o el taller o la maquinaria con la que va a trabajar o el vehículo con el que va a trabajar, darle, digamos, los elementos y las herramientas que necesita y ponerlo, digamos, en ambiente de trabajo, ¿no? En tono, en sintonía con su entorno laboral, que va a depender mucho del tipo de trabajo con el que que tenga que realizar, ¿no? Va a depender mucho de ese tipo de trabajo. La inducción se hace más bien a medida. Y también es bueno saber que esta nueva persona sepa cuáles son las actividades que realizan en la organización, a qué se dedica, cuáles son sus políticas de recursos humanos, ¿sí? Que conozca el ambiente y cuál es el aporte que esa persona hace en el todo de la organización. Eso es un proceso de inducción y que luego se deriva en un proceso de formación o de capacitación, porque las personas no nacemos ni tampoco en un proceso de formación tenemos la obligación, y en la realidad no ocurre, que sepamos absolutamente todo lo que se nos requiera, porque hay muchas cosas que son a medida, específicas de un lugar de trabajo. Entonces siempre es importante saber que hay procesos formativos que hay que realizar. A ver, si ustedes el día de mañana se reciben de licenciados en administración o de contador, contadora pública, y tienen que trabajar, el hecho de tener el título no necesariamente tienen que pensar que lo tienen que saber todo,
porque si van a trabajar en una empresa agropecuaria, seguramente van a tener que conocer cuestiones puntuales de esa empresa agropecuaria. Y hay formas de trabajo de una empresa agropecuaria que no la tienen en otra empresa, ni siquiera agropecuaria, vecina o competidora. Entonces, cada uno de las organizaciones tiene formas y métodos de trabajo que es necesario conocer. El proceso de inducción es facilitador de ese proceso. No sé si con eso he sido Sí, profe, más o sí. menos claro. Está bien. Y los beneficios financieros indirectos, ahí es lo que me pregunta Franco, son aquellos beneficios que obtengo por estar en un lugar de trabajo, ¿verdad? Y que si la empresa o la organización no me los da, para conseguirlos voy a tener que erogar, ¿sí? Esto es, por decirle, transporte, guardería, eh, eh, estacionamiento propio, obra social, cobertura de salud y recreativa. Entonces, de repente, si yo, eh, vacaciones pagas, si la empresa deja de darme cobertura de guardería para mis hijos, mis hijas, entonces yo voy a tener que buscar una guardería y pagarla, ¿verdad? Entonces, lo que hace con esos beneficios es, de algún modo, impactar financieramente en mis ingresos, pero de manera indirecta. En lugar de darme la plata para que yo vaya y contrate la guardería, me pone a disposición una guardería y de ese modo yo me ahorro un gasto. No sé, Franco, si con eso te ayuda bien. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Bien, hasta aquí vamos a llegar con el tema de recursos humanos. El tema del parcial que ahí me pregunta Daniela, no sé, no tengo aquí la agenda para ver bien qué día me ha planteado el profe Mariano, pero le voy a decir que, le voy a pedir que lo chequee y que lo ponga en la plataforma si no lo ha puesto. ¿M? Eso sí me comprometo, no tengo aquí a mano la agenda como para poder responderte, Daniel. Gabriel, sí, ahí me pregunta si quitarle un beneficio indirecto afecta el desempeño. Sí, seguramente hay, digamos, hay beneficios y beneficios, pero a ver, si yo tengo niños o niñas que necesito dejarlas en una guardería que sea segura y de confianza, porque no solo es el tema de que pueda estar en el lugar laboral, sino puede estar, digamos, en el lugar de trabajo eh, con la atención necesaria en el lugar de trabajo. Y cuando se trata de hijos o de hijas, hay que estar, digamos, con ciertos grados de seguridad. Entonces, quizás tener la guardería en el mismo lugar donde estoy trabajando me da una tranquilidad y una seguridad que si me quitan ese beneficio, aun cuando me den la plata para que contrate una guardería a 300 metros, en el mejor de los casos, no voy a tener esa tranquilidad. Entonces quizás mi desempeño en el trabajo no sea bueno. Quizás haya sido, digamos, parte de los acuerdos laborales, ¿sí? Muchas veces cuando los puestos son más calificados, entran en los acuerdos laborales a beneficios adicionales, y supongamos que tenga una persona en la secretaría privada, y que por recortes de recursos humanos, dejo de tener una persona en la secretaría privada. Entonces, de repente eso me puede desorganizar en las cuestiones de trabajo y afecta en mi desempeño, ¿verdad? Quizás no me agobie en lo emocional, pero sí en la organización de mi trabajo y bueno, eso me genere molestias, ¿verdad? Así que sí, depende de la naturaleza del beneficio, puede tener impactos de diferente también naturaleza, ¿no? En el ánimo, en las ganas de continuar trabajando, en la renegociación de las condiciones de trabajo, en las cuestiones afectivas, etcétera.
Bien. Si no hay más dudas, les agradezco mucho la participación. Estamos atentos a lo que necesiten. Y bueno, que tengan un buen día, una buena jornada. A cuidarnos Gracias. mucho, Igualmente. a cuidar la salud sobre todo.